Muy buenas, bienvenido a este reto de 21 días entrevistando a 21 personas que considero referentes dentro de la iglesia en España, y qué menos que empezar con mi padre, con Manuel Lauriño. Me parecía bonito empezar con él, así que nada, muy buenas. Hola, Josué. Gracias por considerarme un referente en la Iglesia de España. Por lo menos para mí, por lo menos para mí. Gracias, José. Pues vamos a comenzar por el principio. ¿Quién eres? Yo creo que tengo más o menos claro quién eres, pero ¿quién eres? Mi nombre es Manuel Lauriño, pastor de la Iglesia Manantial de Vida de Sevilla y casado con Isabel, padre de 3 hijos, abuelo de 6 nietos y a pesar de la edad, tengo 66 años, pero no parezco más. Te cuidas bien, te cuidas bien. Aparte de eso, pues todavía con ilusión de seguir sirviendo al Señor, abriendo nuevas iglesias y impactando a más gente. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue ese? Buscando, Josu, buscando. Toda la vida estuve buscando. Bueno, cuando digo toda la vida, estoy diciendo desde los 13, 12, 13, Desde que tenías 14 uso de años. razón. Sí, desde que ya salí de la infancia, se cortó el cordón umbilical con la estructura familiar en la cual yo había crecido y empecé a buscar por mi cuenta. Estuve buscando por un lado, por otro, visitando una cosa, otra. Y en esta búsqueda, un día, pues empecé a visitar iglesias evangélicas. No es que fuera lo único que visitara, visité de todo: carismáticos, católicos, adventistas, los Kikos, la reforma neocatecumenal, igual mormones, testigos de Jehová. En fin, estuve así tocando puertas, visitando, viendo, y al final, pues bueno, pues entendí, y sé que entendí de parte de Dios, porque fue un momento de crisis, estuve orando y Dios me impactó y me dijo que me uniera a una iglesia evangélica. En aquel entonces yo no lo entendía, pero cuando obedeces a Dios nunca te equivocas, y así ha sido. Y bueno, Dios ha seguido abriendo puertas y haciendo cosas bonitas. ¿Siempre creíste en Dios? No. Nací en una familia católica y por imposición social, cultura. pues creía en Dios. Me bautizaron, iba a misa todos los domingos, hice la confirmación. En fin, yo nací en el franquismo, yo nací en tiempos de Franco. Franco murió cuando yo tenía 16 años, entonces la iglesia católica en aquel entonces era fuertísima. Y o entrabas, no había otra. Pero a los 11, 12 años empecé a buscar por aquí, a buscar por allá. Llegó a un momento en que entendí, era lógico, ¿no? Una religión muerta que me enseñaba, no había tenido ninguna experiencia con el Señor, nada. Entonces decidí, Dios no existe. Y estuve como un par de años así. Y luego ya, pues, digamos que pasaron cosas, tuve experiencias, y entonces, pues, la misma relación con Dios, y todavía no estaba en la iglesia evangélica, la misma relación con Dios me hizo cambiar, me di cuenta que Dios era real, que Dios estaba ahí, y ya empecé a encauzar mi vida, no desde el ateísmo, pero sí desde una espiritualidad, no solamente con iglesia o con gente que cree en Dios, también con budismo, practiqué karate, en fin, buscando algo espiritual, hasta que al final acabé con 24 años en la iglesia. Entonces te conviertes, tienes un encuentro con Dios, aunque has dicho que antes de llegar a la iglesia evangélica ya habías empezado a conocer a Dios de alguna forma u otra. ¿Qué es lo que te hace desde que tienes ese encuentro con Dios, con 24 años, pasan unos años y abres la iglesia? ¿Cómo es ese tiempo y qué es lo que te hace a ti sentir que necesitas abrir una iglesia? Entro a la iglesia y tengo que hacer un reciclaje. Ya te he dicho que he estado tocando un lado, tocando otro. Entonces, para mí todos los caminos conducían a Roma. Entonces llegas al Evangelio y te das cuenta que Dios no quiere que vayas a Roma. Entonces tengo que empezar a cambiar cosas, a
a abrazar cosas que antes no abrazaba, a rechazar cosas que antes abrazaba. Y entonces, bueno, pues en ese cambio, en esa formación, hay una crisis positiva en mi interior y hay una transformación. Estudio en estos 9 años y medio que estoy, 10 años y medio antes de que abra la iglesia. Estudio teología en el INSTE, Instituto Teológico por Extensión. Me meto en todo tipo de cursillos, evangelismo explosivo, en fin, voy agrandando mi formación sin yo saber que eso iba a ser luego en un futuro vital. Las bases que Las bases. Yo simplemente quería conocer de Dios, aprender de Dios y sacar la mayor información posible. Siempre he sido un coco, no porque sea muy inteligente, sino porque todo lo centraba en captar la lógica, información, ¿no? Razonar y demás. Dios también me ha cambiado eso, ¿no? Y incluso durante un tiempo luchaba contra las emociones. No, si no puedo razonarlo, estando en la iglesia. Ya luego Dios también me cambió y me dijo, a ver, si te echo con emoción y con inteligencia, ¿por qué desechas las emociones? Y entonces pues, me di cuenta que el ser humano, no es tan simple como utilizar la mente, ni tan simple como solamente usar las emociones y el emocionalismo, sino que es más completo, más complejo. Y bueno, y empecé a vivir la vida cristiana desde todas las dimensiones. Tuve un encuentro también con el área pentecostal a nivel personal. Empecé a conocer más cosas de la oración, de la revelación, de los sueños, de las visiones. Dios empezó también a hablar a mi corazón. Y bueno, un buen día, después de una situación muy difícil que pasé, de buenas a primeras, tengo que tomar una decisión. Y orando, Dios me dice, abre una iglesia. Abrí la iglesia en el salón de mi casa. Yo siempre cuento que estábamos, mi familia, tú no te acuerdas porque tenías 2 años. Era chiquitín. David tendría como 5 o 6 y Sarai tenía como 7 o 8. 6 o 7, por ahí. E Isabel. Y sorprendentemente, abrimos en el salón de casa y empezaron a venir gente. Bueno, a los 9 meses, no es que fuéramos muchos, éramos alrededor de 10 o 12, pero ya alquilamos un local y ahí estuvimos 2 años hasta que ya conseguimos, pues bueno, comprar el primer local de la iglesia y al cabo de ya mucho tiempo, 12 o 13 años, pues ya pasamos al templo que tenemos ahora. Fue un proceso. Dios normalmente no sé, hay gente a lo mejor que de buenas a primeras Dios le da revelación de cómo va a ser su trayectoria. Puede ser. A mí no. A mí siempre ha sido de salto en salto, de paso en paso. Me ha dado una dirección pequeñita, he obedecido por la gracia de Dios, y cuando acababa eso, pues luego Dios me daba otra, y cuando me doy cuenta estoy donde estoy. Has comentado antes que, bueno, que durante un tiempo te centrabas solamente en la parte más lógica y demás, y eso tiene sus peligros. Pero también, digamos que la parte, dejarte solamente llevar por la parte emocional, también tiene esos peligros. ¿Cuál es la forma correcta de encontrar ese equilibrio entre una fe razonada, una fe lógica, una fe basada en pruebas, ¿no? Como decía Pablo, pero también una fe que se basa en lo sobrenatural, ¿no? En lo imposible, y que tiene que andar en ese, ¿no? En el ambiente sobrenatural. Yo te puedo hablar de mi testimonio porque hay personas que son muy emocionales, y sacarlo de la emocionalidad es muy complicado. Porque cuando alguien siente, no admite razonamiento, o es muy difícil que admita razonamiento, ¿no? Entonces, para mí fue más fácil. Desde mi razonamiento o mi racionalidad, por decirlo de alguna manera, pues como todos tenemos emociones, pues simplemente pues empecé a darme cuenta de que eso estaba ahí, y empecé a vivirlo y ya está.
y a dejar de ser tan seco, tan cuadrado, ¿no? Tan cabeza cuadrada. Una persona emocional, muy emocional, entiendo que Dios tendrá que hacer el trato de otra manera. Entiendo. No sé cómo, pero entiendo que será de otra manera. Pero lo que sí sé es que el equilibrio siempre es importante y que alguien que ama a Dios, que sirva a Dios, que es honesto con Dios, de alguna u otra manera, el Espíritu Santo, Dios mismo, lo va a dirigir a ser cada día más centrado. Centrado, no lo vamos a hacer Ninguno. nunca. Yo siempre digo que el ser humano está descompensado. Somos desequilibrados de base. Entonces, claro, Dios va trabajando y nos va llevando a un equilibrio, a una centralidad, pero al 100% nunca vamos a hacer. Dentro de ese razonamiento, de tu forma de pensar y más, has comentado en varias ocasiones, pero yo escuché la voz de Dios y di ese paso en fe. Ese ha sido, o sea, yo he visto tu testimonio en los años que llevo y sí es verdad que eres como muy cuadrado en algunos aspectos, ¿no? De si esto no es así, no vamos a dar el siguiente paso, pero también he visto que eso no ha evitado que des pasos de fe. Y de hecho te considero un hombre de fe, no solamente por la iglesia, ¿no? El local que tienes, sino por otros aspectos de la vida. ¿Cuáles piensas que son los pasos de fe que Dios te está llamando a hacer en el futuro? Bueno, gracias por el concepto. Yo he comprobado que Dios contesta y que Dios es real. Lo leía el libro y decía, qué bonito, yo quisiera que eso fuera para mí. Pero cuando llegaron los momentos de tomar retos y de obedecer a Dios, empezaron a pasar en mi vida. Y lo último, mi última visión, mi última meta, es abrir iglesia. Hace ya bastante tiempo, 7 años, 6, 7 años, Dios me puso una meta, abrir 100 iglesias. Bueno, la velocidad y el ritmo lo pone Dios. Lo digo porque en 6 o 7 años somos solo 7 iglesias. Entonces todavía queda como 93 iglesias nuevas que abrir. Pero a eso apunto. Entonces estoy trabajando en la iglesia. Esta iglesia, tú la conoces, somos 700 personas más o menos. Y es una bendición, una iglesia grande, pero tiene un problema de base. Y es que hay gente que van al culto el domingo y desaparecen y ya no. Entonces, estamos trabajando en hacer que esta gente, de alguna u otra manera, se vayan integrando cada día más en las actividades de la iglesia. Crear no solamente un sitio para reunirse el domingo, sino crear una comunidad. Y que la gente se formen no solamente para recibir, sino también para recibir y dar lo que han recibido. Estamos trabajando en eso. Bueno, gracias a Dios, lo que hemos estado haciendo cuando la gente ya maduraban y crecían, pues lo hemos lanzado, han abierto su iglesia. Ya te digo, somos 7 ahora. Una en concreto no fue en ese proceso, simplemente me dijo, mira, quiero unirme a ustedes, quiero formar parte de vuestra asociación de iglesia. Me pareció correcto por la trayectoria de esta persona, de este pastor. Ahora es pastor, cuando me lo dijo estaba empezando. Y acepté. Los otros 6 pues son gente que han salido de nuestra iglesia. Y estamos en ello. Estamos trabajando en eso, formar gente para lanzarlo, pero también fomentar la comunión entre la gente que ya hay en la iglesia. No hace mucho escuchaba una predicación de alguien que decía que era para líderes, ¿no? La predicación. Y decía que él no formaba gente para ser cristianos, sino para ser líderes. Decía, yo no quiero... Decía, el padre no tiene que criar a sus hijos para que sean hijos, tiene que criarlos para que sean padres. Dice, igual yo creo que cuando predico los domingos en la iglesia no tengo que centrarme solamente en que estoy predicando a hijos, a cristianos, sino que tengo que predicarles como si fueran futuros líderes, ¿no? Pero aún así has dicho que hay como una falta de personas que den el paso para comenzar a liderar. ¿Por qué crees que puede ser esa falta? Bueno, porque no es falta de compromiso, porque son gente que son fieles, pero sí esa falta de liderazgo de alguna u otra forma. Hay muchas versiones sobre eso. Yo he estado leyendo sobre material, viendo material sobre
iglesias celulares, y ahí dicen que todo el mundo puede ser líder. Y cuentan testimonios de gente con unas características, falta de formación intelectual, falta de estudio, pero pueden ser líderes de gente de su mismo nivel y demás. Bueno, hay personas que piensan, movimientos dentro de la iglesia evangélica, que están convencidos de que cualquier persona puede ser líder. Bueno, te metes en psicología y vas a escuchar que el liderazgo es una, ¿cómo era exactamente? Una relación de situación. Lo estudié cuando estudié magisterio, Hace algún que otro año ya. Un psicólogo, el profesor de psicología decía, liderazgo es una relación de situación. Y él explicaba que una persona puede ser líder en su trabajo y no ser líder en su casa, o puede ser líder en su casa y no ser líder en la comunidad de vecinos, que otro es el presidente. Sí, depende del contexto en el que esté. Exacto, entonces cada persona puede llegar a ser líder en un contexto y en otro no. De hecho, yo soy pastor en la iglesia, se supone que soy el líder, pero luego si me para un policía y me dice cualquier cosa, yo tengo que obedecerlo, yo tengo que someterme. El líder es el policía de tráfico o de lo que sea. Bien, entonces, en ese aspecto, es verdad que todos podemos ser líderes, pero yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque mi experiencia me ha demostrado que si bien hay personas que se les forma, se les capacita y pueden llegar a un nivel de liderazgo, hay otras personas que es muy difícil. Es muy difícil. Yo no digo que con más inversión de tiempo y trato de Dios esa persona puede llegar a hacerlo. No, pero me he encontrado con gente con las que yo he pensado que nunca van a ser líderes, son buenos seguidores, pero no tiene esa madera, esa capacidad, ¿no? Puede ser que esté equivocado, no lo sé, pero la experiencia me ha hecho dirigirme en esa dirección, en ese sentido. Entonces hay personas que nacen con la habilidad de liderazgo, hay otras personas que son educables y pueden llegar a ser líderes, y también entiendo que hay personas que pueden ser perfectos, maravillosos seguidores, maravillosos siervos del Señor, pero nunca van a tener la habilidad de llevar a otro, guiar a otro, dirigir a otro, porque, bueno, no la tienen. Me viene a la cabeza 1 Corintios 12, creo recordar, que habla del cuerpo de Cristo, ¿no? Que cada uno tiene una función diferente y no tienen todos por qué ser cabeza, ¿no? Sería también un error pensar que todos sean cabeza, pero sí es verdad que todos son útiles. ¿Qué habilidades o qué características crees que debería tener un líder cristiano? Bueno, primero, dejarse modelar. Es decir, si alguien no se deja modelar, nunca va a poder aprender y ser capacitado para ejercer el liderazgo. Yo creo que todo líder tiene que, número uno, aprender a estar bajo autoridad. Es por eso que yo todavía tengo pastor. ¿Por qué? Porque entiendo que una persona que no está bajo autoridad difícilmente va a comprender, a entender a otras personas que están bajo su autoridad. Yo tengo que, a veces mi pastor me dice cosas y yo lo peleo, me di cuenta que la rebeldía cae en mí. Entonces luego me di cuenta que cuando yo digo algo a alguien y reacciona así, poco sacándome las uñas, digo, bueno, a mí me ha pasado. Igual no lo he sacado de esa manera, he sido más hipócrita o más educado, pero eso es algo que pasa. Entonces, número uno, dejarse modelar. Número dos, tener una buena formación bíblica. Es importante que el Espíritu Santo esté en la persona, la unción, todo, ¿vale? Pero también es importante una formación bíblica, porque si tengo solamente unción y no sé lo que dice la palabra de Dios o no lo sé bien, al final puedo hacer cualquier barbaridad pensando que es Dios el que me está dirigiendo porque escuché una voz o porque sentí o porque tuve un sueño o porque cualquier cosa. Entonces, la vida cristiana se anda con dos piernas, la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios.
el Espíritu Santo y su unción es vital, pero tiene que haber una base sobre la cual sustentarse si no queremos desviarnos. Bien, entonces, una buena formación bíblica. Tercer cosa, estar en una iglesia sana, que se enseñen las cosas de manera bíblica, donde se sea generoso. Te explico esto. Hay mucha gente, que me mete camisa de 11 varas. Cortamos si quieres después. A nivel ministerial, es importante que el pastor invierta en la iglesia. Hay una trampa para los pastores que es la dispersión. Ahora estoy no sé qué, ahora estoy no sé cuánto, ahora no sé qué, ahora no sé qué de asociación de no sé qué, lo otro, la fraternidad de pastores, lo otro, y al final hay una dispersión. Bien, eso es una realidad, pero también es verdad que uno tiene que ser generoso, entender que uno no es el ombligo de Dios, que hay más iglesias, no es la única iglesia en el universo, hay más iglesias de gente honesta, que aman a Dios, que quieren hacer las cosas para Dios, y ser generoso en el sentido de que uno no trabaja única y exclusivamente para su iglesia. Aunque claro, todo repercute en la iglesia, pero si llega un momento de que tiene que morir a eso, como el caso nuestro, y sacar gente fuera, pues uno tiene que entender que eso forma parte del reino de Dios. Lo que tú decías antes, no educar a la gente para ser niños, sino para ser padre. Y es un proceso natural. Todos los hijos llegan a un momento que quieren independizarse, casándose. Es lógico. Y contra eso no se puede pelear. En la iglesia pasa lo mismo. Entonces, cuando tú entiendes que alguien tiene la visión de abrir iglesia, entonces es ser generoso, no ponerle la zancadilla. No acusarlo de cosas, no buscar los defectos para frustrarlo y que nunca acabe sirviendo a Dios, sino al contrario, ponerle la alfombra. Impulsarlo. Eso va a conllevar que vas a perder miembros en tu iglesia. Sí, pero si uno es generoso, uno entiende el reino de Dios. Y lo sorprendente es que hemos abierto 7 iglesias, gente de nuestra iglesia, en esta línea, 6 iglesias, gente de nuestra iglesia han abierto iglesias como pastores, gente de nuestra iglesia se han ido para allá y están apoyando, ya no vienen a nuestra iglesia, y seguimos siendo la misma gente. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes este principio, Dios manda gente. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero hay algo interesante, el Señor no añade en cualquier sitio. El Señor no es tonto. Perdónenme la palabra, el Señor es muy listo, muy inteligente, lo sabe todo. ¿Dónde invierte Dios? Dios invierte en aquellos lugares donde sabe que las ovejas van a ser bien atendidas, van a atender los principios del reino y van a servir bien en el reino de Dios. Entonces, bueno, esas son las cosas. No sé si te he contestado. Perfectamente. Gracias. Muy bien. Lo dejamos por aquí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por ser el primer entrevistado y nada, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Que Dios bendiga.